Jonás 1, del versículo 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En la traducción del lenguaje actual dice: cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amittai, recibió un mensaje de parte de Dios: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y diles que ya he visto lo malvado que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible, a un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo. Llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir. Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios. Entonces, vemos que todos conocemos la historia de Jonás, ¿no? Sí. Todos como que conocemos la historia de Jonás. Jonás desobedeció y en vez de irse a Nínive, pues decidió irse a Tarsis. Sí. Y pues lo del pez grande se lo comió. Bueno, pero vamos a ir desglosando este proceso. Pero ¿qué pasa? Aquí nos vamos a enfocar en la decisión que tomó Jonás, en la decisión que él ha tomado, ¿no? Entonces él prefirió irse a Tarsis, que era mucho más lejos. Tarsis, digamos que ahorita es como que viene siendo, creo que España, si no estoy mal. Y Nínive, pues que queda más cerquita, queda ahí pegado, y Tarsis queda súper lejos. Y él prefirió irse lejos, sí, apartándose digamos que del llamado y de la decisión que había tomado papá Dios para con él. Sí. ¿Sí? Él quería ser un Dios misericordioso. Pues ahí cuando leemos Jonás completamente, vemos lo que él quería hacer con Nínive. Pero pues, ¿qué hizo Jonás? Entonces él empezó a alejarse, ¿cierto? Y cuando él se aleja, pues entonces viene todo lo que se desenglosa de él para abajo. Sí, entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que le pasó a Jonás y toda esta situación, podríamos empezar con una pequeña pregunta, ¿sí? Y es de cómo tomamos nosotros las decisiones, ¿no? En este caso, en nuestra vida diaria, siempre estamos en esa constante, en esa constante práctica de qué vamos a comer, qué vamos a desayunar, para dónde vamos, cómo me he visto, qué voy a hacer hoy, ¿sí? Cómo entrego mi trabajo, etc. Todas esas situaciones siempre nos llevan a tomar una decisión. Aquí es la gran pregunta, y es ¿cómo? ¿Cómo nosotros tomamos las decisiones? Y depende de qué situación en la que estemos, ¿no? En este caso, a veces, en este caso Jonás hizo que tomó una decisión simplemente porque no quería ir, porque decía que era un pueblo, a él no le gustaba ese pueblo, ¿no? Decía que era un pueblo de pecadores. Y que si Dios le dio la oportunidad, pues, de salvarlos y él se negó, pues ahí ya también igual vemos y podemos leer una palabra que tuvo sus consecuencias, ¿no? Entonces, empezando con esto, es mirar cómo nosotros tomamos las decisiones y cómo pueden afectarnos, qué consecuencias tenemos, cada acción tiene su reacción. Entonces, ¿qué reacción tiene al yo tomar una buena decisión que es voluntad de Dios, o al ignorar la voluntad de Dios y tomarla por el camino más fácil, por decirlo así? Sí, igual digamos que nosotros como seres humanos siempre tenemos una constante decisión. Uh-huh. Siempre estamos tomando decisiones, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos a dormir. Exactamente. Todos los días estamos tomando una decisión, ¿verdad? Entonces, en las mañanas, ¿qué vamos a desayunar? ¿Qué nos vamos a poner para ir a trabajar, a estudiar? ¿Qué nos vamos a poner para ir a hacer ejercicio? Uh-huh. ¿Qué sudadera me queda mejor? ¿Sí? ¿Qué vamos a desayunar? ¿Qué vamos a almorzar? ¿Qué vamos a hacer cuando salgamos del trabajo? ¿Sí? Eso es como ya el ser humano. El ser humano siempre tiene que tomar decisiones. Pero hay unas decisiones más complicadas que otras. ¿Sí? Sí. Hay decisiones, por ejemplo, no influye nada que voy a desayunar. Puedo desayunar cereal y ya me puedo ir a trabajar, o puedo desayunar huevo con café, no sé. Un ejemplo, ¿sí? Podemos, y no involucra nada, porque igual está tomando su propia decisión, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando tú estás tomando una decisión de, ¿qué voy a estudiar?
Sí, una Sí. decisión más Esa grande. decisión ya va en tu vida, o sea, ya influye en tu futuro, ¿verdad? Entonces, cuando hay decisiones complejas, como qué voy a estudiar, en dónde me voy a enfocar, ¿sí? ¿Qué sueño quiero cumplir? ¿Con quién me quiero casar? ¿Verdad? Porque eso influye dentro de ese proceso que es nuestra vida, que eso influye en el futuro, ¿verdad? Mm. Y el hecho de que nosotros entendamos que hay decisiones que incluso influyen no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Vemos como Jonás, al irse lejos de la voluntad de Dios, de la decisión que Dios tenía ya para con él, al irse lejos, a escaparse, literalmente se escapó de Sí, la voluntad de Dios, huyó, Huyó. ¿cierto? Ajá. Entonces como que vamos a mirar qué es lo que está sucediendo acá, ¿no? Ujú. Y muchas veces nosotros hacemos eso, ¿cierto? Sí. Muchas veces nosotros estamos como que queremos hacer nuestra propia voluntad y estamos acostumbrados a ¿qué? A tomar malas decisiones. Y cuando nos acostumbramos a tomar malas decisiones, nos acostumbramos a sufrir. Sí, a eso era el punto en que también quería llegar y era como la parte que yo digo, toman el camino fácil. En este sentido le pongo las comillas porque no es fácil, porque toman una decisión incorrecta, todo por no tomarla correctamente, valga la redundancia, pero es así, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a sufrir y a tener malas decisiones y a la hora de que llegan las consecuencias, en este caso ya uno empieza a ir, Dios, pero ¿por qué? Pero ay no, Dios mío, pero si yo te pedí otra cosa y no sé qué, y claro, nos damos cuenta que ni siquiera a la hora de tomar la decisión para evitar todo ese sufrimiento y acostumbrarnos a eso, ignoramos lo que Dios nos decía, como ignoramos su voluntad, ¿sí? Entonces, es tal vez digamos en este caso tomar la decisión de un desayuno no es tan importante, pero hay que mirar realmente quién quita que sí sea importante. La cuestión aquí es qué Dios quiere para nosotros y cómo es que nosotros lo podemos escuchar para saber realmente cómo tomar una buena decisión, ¿no? Y no solo tomar por tomarla o por presión, porque hay veces que también tomamos decisiones dependiendo de la situación, las tomamos por presión, no pensamos y lo que fue.